paz sea contigo. Siguiendo con nuestro tema de la doctrina protestante y la doctrina católica, la diferencia que hay, habíamos dicho en el encuentro anterior que ellos, teniendo una sola Biblia, un solo espíritu, como decía Martín Lutero, habiéndose separado de la iglesia, luego se iban dividiendo en más y más grupos, teniendo la misma Biblia y el mismo espíritu, pero con una doctrina diferente cada uno. Hablamos de Martín Lutero, hablamos de Enrique VIII, hablamos de Juan Calvino, hablamos de Zwinglio, y había un tema vital que dijimos en el encuentro anterior, que ellos no se ponían de acuerdo para establecer en cuanto a lo que es la salvación personal, o sea, cómo uno es salvo, cómo uno se salva. Y eso es algo fundamental que hoy vamos a ver una perspectiva católica y la diferencia con la doctrina protestante en cuanto a la salvación personal. Según ellos, según nuestros hermanos esperados, en general los evangélicos, la salvación personal se consigue por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Está la sola fideis y la salvación por gracia, que ya habíamos hablado. La Iglesia Católica tiene una visión un poco diferente acerca de la salvación. La voluntad salvífica de Dios. Vamos a hablar de la voluntad salvífica de Dios. Antes que nada tenemos que aclarar que la voluntad salvífica universal de Dios consiste en dos aspectos. Uno, dice que Dios ama a todos los hombres. Y el otro punto, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dijimos, Dios ama a todos los hombres. En Jonás 4:11, ya Dios en el Antiguo Testamento decía el texto bíblico: ¿cómo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y la gran cantidad de animales? Dios ama a todos. ¿Cómo no voy a tener lástima de estas personas? Ellos no saben distinguir entre el bien y el mal, dice Dios. Yo igual los amo. ¿Cómo no los voy a amar? Dios ama a todos los hombres. El amor de Dios es grande y gratuito. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 16 al 17, dice: Él permitió a las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, aunque nunca ha dejado de manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda la lluvia y las cosechas a su tiempo, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos habla de las generaciones pasadas, de las naciones pasadas, de que cada uno seguía su propio camino, pero Dios nunca dejó de manifestarse. Dios siempre estuvo pendiente de su creación. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos los hombres de todos los tiempos. No hace distinción de a quién puede amar más y a quién menos. A quién va la salvación de Dios y a quién no. Quién le agrada y quién no le agrada. Él no hace distinciones. Entonces, primer punto, Dios ama a todos los hombres. Eso es en cuanto a la visión de Dios y de la Iglesia Católica en cuanto a lo que viene a ser la salvación personal. Dijimos en el segundo punto que Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso lo tenemos en 1 de Timoteo 2:4. Dice el texto bíblico: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La fe en Cristo es condición para salvarse solamente para los que tienen la oportunidad de conocer suficientemente a Cristo. No para los demás, no para los que no tienen esa oportunidad, y que son la mayoría de los hombres. Entonces, la fe en Jesucristo es solamente para aquellos que tienen la oportunidad de conocerle a Jesús. Si no tuvieran esa oportunidad, a ellos no les podés exigir, no es una exigencia. En este sentido, la visión que tienen nuestros hermanos protestantes acerca de la salvación es muy reducido, es muy limitado. Y aparte podemos decir hasta llena de fanatismo. No tienen en cuenta otras partes de la Biblia
y aparte de eso la situación real de la humanidad. No, para eso que no tienen la oportunidad de conocer a Cristo adecuadamente, de buena forma. Entonces, podemos pensar en China, en Japón, en la India o todos los países comunistas donde confesar, vivir tu fe, tu religión está prohibido. Entonces, toda esa gente no conoce y no cree en Jesucristo. La pregunta es, ¿están destinados ellos a condenarse entonces? Todos los indios de México, de América, de Paraguay, de Latinoamérica, todos los que vivieron antes de la llegada, que no creen en Jesucristo, está condenado. O sea, ellos están destinados a condenarse entonces. ¿Qué podemos decir? Todos aquellos que no habían conocido a Cristo se van a condenar por no creer en Cristo. La iglesia dice claro que no. Y la Biblia mismo dice que Dios puso en cada hombre su sabiduría para poder encontrar y amar a Dios. Aunque es difícil esa búsqueda, pero nos dice, acá tengo tres textos bíblicos, dice en Romanos 1, 19 al 20, si bien no se puede ver a Dios, podemos sin embargo desde que Él hizo el mundo contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que Él es Dios. Podemos encontrar a Dios. Romanos 2, 14 al 15. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente con lo que manda la ley, se están dando a sí mismos una ley. Ellos se están dando a sí mismos una ley, pues muestran con su actitud que tienen la ley en su corazón. Lo demuestra también la conciencia que habla en ellos cuando se condenan o se aprueban entre sí mismos. Eso está en Romanos 2, 14 al 15. En Hechos 17, capítulo 27 y 28 dice, les dejo que busquen por sí mismos a Dios para ver si lo descubrían, aunque fuera a tientas, y lo encontraran, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17. Pablo les dice, les dejo que busquen por sí mismos a Dios. Él les dejó que busquen por sí mismos a Dios. Dios les dejó, pero para ver si lo descubrían. O sea que la salvación no puede ser única y exclusivamente para los que creen en Cristo. Así vemos que la Iglesia Católica, que tiene un conocimiento más profundo de la Biblia, tiene una visión más amplia de la salvación. Y esta está abierta a todos los hombres de todos los tiempos. Recordemos que Jesús significa Yahvé salva. En Él y a través suyo se posibilita la salvación del hombre y de todos los hombres. Es por eso que Jesús, cuando mandó a evangelizar, como leemos en Mateo 28, dijo, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. La salvación es para todos. La fe en Cristo es una condición para salvarse, pero en la medida en que uno tenga la oportunidad de conocerle a Él de una forma adecuada. Y si uno no tiene esa oportunidad, puede salvarse tratando de vivir en conciencia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No es necesario el conocimiento a Cristo. ¿Qué pasa con los que no le conocen a Cristo? En otro punto, la fe y la obediencia. Bueno, acerca de la salvación personal hay otros temas que podemos ver de la manera que muchos grupos evangélicos y que hay una diferencia entre la doctrina católica y la doctrina evangélica. Para ellos es suficiente la fe en Cristo. Para nosotros no basta la fe en Cristo para salvarse. Se necesita una vida que vaya en conformidad con la enseñanza de Cristo. Eso lo podemos leer en Lucas 6:46.
No basta con que me digan Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, decía Jesús en Mateo 7:21. Bueno, en verdad, creer en Jesús significa aceptar su mensaje y vivir sin añadir ni quitar nada. No basta decir yo creo en Cristo para salvarse. Es necesario conocer la voluntad y aceptar así como es. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Eso veíamos en Juan 6:54. Entonces, ¿cómo es posible que muchos piensen salvarse sin aceptar esta orden de Jesús, ¿verdad? Entonces, actualizar la cena del Señor es una orden. Hagan esto en memoria mía, decía Jesús en Lucas 22:19. Lo mismo en cuanto nos referimos al perdón de los pecados. ¿Cómo es posible que un hombre perdone los pecados? Es la pregunta. Ellos repiten eso. Bueno, vamos a preguntarle a Jesús, el que creó el cielo y la tierra, el que tiene poder de encargar a unos hombres para que perdonen los pecados en todo el mundo. Juan 20:22-23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, quedan perdonados. Y a quienes ustedes retengan o no liberen de sus pecados, quedan atados. Juan 20:22-23. Entonces esto quiere decir que creer de verdad en Cristo, aceptar todo su mensaje y tratar de vivirlo. De otra manera se trata de una fe vacía. No lleva a la salvación. No lleva a la salvación decir yo creo en Cristo y ya. No, eso es un error, una vana ilusión. No lleva a la salvación. Hay que aceptar y obedecer a Cristo para salvarse. No hay que escoger lo que a uno le gusta y a otro lo que a uno le plazca, lo que a uno le interese. No hay que escoger una enseñanza nomás, según el propio gusto de cada uno, sino hay que aceptar todo lo que dice Jesús. Esto es creer de verdad en Jesús. En resumen, tenemos la salvación personal. Punto 1, Dios ama a todos los hombres. Decíamos en Jonás 4:11, en Mateo 5:45. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso está en 1 Timoteo 2:3 y 4. Y una diferencia. Para los que conocen a Cristo, según la perspectiva evangélica, basta la fe en Cristo. Esa es la sola fideis, la doctrina de la sola fe para salvarse, que está en Marcos 16:16. Y según la perspectiva católica, se necesita la fe en Cristo y obediencia. Lo vemos en Mateo 7:21 y en Santiago 2:14-26. Hay que seguir procurando la propia salvación. Filipenses 2:12. Pues solo quien persevere hasta el fin, ese se va a salvar. Mateo 24:13. Y para los que no conocen a Cristo, según los evangélicos, es condenación segura. Ellos dicen que si uno no le conoce a Cristo ya está condenado, según lo que ellos interpretan en Marcos 16:16. Pero para los católicos pueden salvarse si viven de acuerdo a su conciencia. Hechos 17:27-28, Romanos 2:14-15, los textos que leímos hoy. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad, dijimos en 1 Timoteo 2:4. Por eso envió a la iglesia a predicar el evangelio. Marcos 16:15. Ellos solamente quitan un pedazo del texto donde dice que todo aquel que crea se salvará. Y si uno no cree, no se salva. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que no tienen la oportunidad de conocer? Y le preguntamos a un evangélico o a un protestante, ¿qué pasa con esos que viven en un país civilizado, esos indígenas que no hablan? Tenemos que aprender el dialecto de ellos para evangelizarles. ¿Y qué pasa con ellos? Según los evangélicos, tienen que ellos buscar a Dios, buscar la palabra de Dios, buscar la Biblia. Y si no hay una traducción de la Biblia en su dialecto, ¿cómo se van a salvar? Y bueno, según ellos, se condenan, están condenados.
Y no, Jesús mandó a predicar a todos. La salvación es para todos los hombres.